Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy se conoció, porque lo publicó el INDEC, un dato importante para la encrucijada en la que está la Argentina, para este momento económico, socioeconómico, y también un dato importante para una larga trayectoria que viene recorriendo el país en materia de vida laboral, de ocupación, de las condiciones en que se desenvuelve la vida de los trabajadores, que es un problema, una peculiaridad que ha adquirido la Argentina, la declinación de sus condiciones de trabajo desde hace décadas. Es decir, estamos hablando de un dato, es el número de desempleo, que ilustra el momento actual, ilustra muy bien esta encrucijada, pero también nos habla de una configuración que ha ido adquiriendo la Argentina a lo largo del tiempo y que ha modificado su rostro en materia laboral. 7,7% de desempleo, dice el INDEC. ¿Es un número alto? Sí. ¿Es un número sorprendente? Bueno, vamos a recurrir a un experto en materia de empleo, de condiciones laborales. Es Leo Tornaroli. Hoy en la Red X nos dice lo siguiente, es muy interesante lo que dice, presten atención. El desempleo fue 7,7% en el primer trimestre. Subió, pero no es mucho más alto que un año atrás, 6,9%. Pasa algo que vengo pensando hace un tiempo, dice Tornaroli. Debería haber una crisis muy profunda para volver a ver las tasas de desempleo abierto que tuvimos en crisis pasadas. ¿Por qué? Porque lo que está sosteniendo este economista especializado en cuestiones de empleo es que lo que está pasando en la Argentina no es que hay pérdida de trabajo, sino que hay un deterioro de las condiciones de trabajo. No hay tanta gente desempleada, no hay tanta gente que esté buscando trabajo, pero sí muchísima gente que ve degradado su salario o cae en la informalidad. Y esto va modificando las características que muchos de nosotros todavía tenemos en nuestra cabeza cuando pensamos en el país y pensamos en una sociedad mucho más integrada, en una sociedad de trabajadores parecida a la que configuró o modeló el peronismo en los años 50, que le dio a la Argentina un poder enorme en materia de vida sindical. Todo eso se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Y hoy tenemos otro panorama muy distinto, que es el que nos muestran estos números. Fíjense, este gráfico es un gráfico que publicó hace un tiempo Salvador Vitel. Es un gráfico que nos muestra, Vitelli, en base a datos del Ministerio de Trabajo, cómo ha ido evolucionando. Si tomáramos como 100, como base 100, enero del 2012, ¿cómo evolucionó el empleo? El empleo privado, fíjense, está planchado. Subió 4%, es esta línea azul. El empleo público subió 36%, que es esta línea del medio, naranja. ¿Pero qué es lo que se disparó? Acá lo presenta como monotributo. Es el cuentapropismo. Monotributo de empleados registrados en la AFIP como monotributistas que desarrollan 1000 actividades distintas. Monotributo incluye aquí el monotributo social de gente que está desempleada o subempleada, que tiene empleos muy precarios, inclusive de muy pocas horas por semana, pero que reciben el monotributo social o pagan el monotributo social que le da determinadas prestaciones y que figuran como empleados en los registros de la ANSES. Aquí hay una distorsión en las cifras de empleo que disimula los niveles de desocupación. Pero esta es la Argentina y esto se dispara sobre todo a partir de la pandemia. Ahora vamos a hablar, este es un gráfico interesantísimo por 1000 razones. Vamos a hablar después con Guillermo Oliveto, ustedes lo conocen bien, es un especialista
en tendencias de opinión ligadas al consumo, ligadas a la vida económica, en alguna medida a la calidad de vida. ¿Qué tiene que ver, le vamos a preguntar a Oliveto, esta curva que se dispara en el 2020 con la pandemia? ¿Qué tiene que ver este mundo del cuentapropismo, de la informalidad, vamos a ponerlo en otros términos, de la desprotección social, un mundo darwiniano, donde la gente sale a la mañana a ganarse el pan en distintas plataformas, como pueden ser la de distribución de mercaderías, la de transporte, cuentapropistas que tienen una percepción, una sensación física de lo que es el mercado. ¿Qué tendrá que ver todo esto con Milei, con el discurso de Milei? Es decir, detrás de un dato económico, social, acá hay una política, o acá puede haber una novedad política, porque Milei básicamente en alguna medida le habla sobre todo a estos monotributistas, vamos a llamarlos así, o cuentapropistas. Este es el dato que se conoció hoy y está ligado al gran problema que vive la economía argentina. Es el problema de la recesión. A ver, vamos a mirar de qué se trata esto y a ponerlo en un contexto. Si uno fuera un historiador, imaginemos que somos historiadores que estamos plantados en el año 2080, 2090, miramos hacia atrás, miramos la Argentina de este tiempo, la Argentina del último mandato de Cristina Kirchner, la Argentina de Macri, la Argentina de Alberto Fernández, miramos desde lejos y queremos identificar el problema central. Bueno, muy probablemente el problema central que organiza muchos otros problemas es la inflación. Y aquí uno debería pensar que Milei actuó o actúa con sabiduría política cuando dice no me importa otra cosa, yo voy a atacar la inflación porque el capital político en este momento es el del San Jorge que vence a ese dragón. Porque el dragón de este momento histórico para la sociedad argentina es el deterioro de las condiciones de vida que introduce la carrera de los precios, el descontrol de los precios, el deterioro del salario. Sobre todo para esos empleados que veíamos recién, monotributistas, que no son empleados justamente. Es gente que vive en su mayor parte fuera de convenios laborales, es decir, a esta gente no la protege ningún sindicato. Están fuera de la vida sindical, están fuera de las paritarias, por lo tanto, corren la inflación mucho más de atrás que la puede correr un trabajador empleado. Entonces, cuando Milei mira la época y se imagina a sí mismo como líder de esta época, dice, si yo logro vencer la inflación, me quedo con un enorme capital político, no me interesa otra cosa, soy monotemático, voy por la inflación y esto me va a permitir constituirme en un nuevo líder de esta época de la Argentina y ganar las elecciones del año que viene y probablemente la reelección. Esto es lo que tiene Milei en la cabeza, pensando que la derrota de la inflación produce un efecto de rebote que trae de por sí la reactivación. Bueno, esta segunda parte de su idea es la más polémica, porque hoy tenemos un problema central que es la recesión. Hay economistas que están mirando muy de cerca este problema de caída de la actividad económica, de caída en el consumo, de caída de la producción y de las ventas, que se puede prolongar, esto lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional, más de lo que prevé el gobierno. Entonces la magia de derrotar a la inflación puede no ser tan magia porque se puede encontrar con una agenda que cambie y que en vez de estar preocupados tanto por la inflación, la gente o los argentinos estemos más preocupados por la pobreza, el desempleo, la destrucción de capital, la destrucción de empresas, es decir, otro drama. Hay quienes, como por ejemplo Alfonso Pratgay, hablan de hiperrecesión. Y yo creo que lo dice con toda intencionalidad para subrayar la palabra hiper. Lo que está diciendo es, cuidado que no hay un solo drama en la vida económica, que son las hiperinflaciones. Puede haber hiperrecesiones que tienen una sintomatología,
una cantidad de patologías aledañas tan difíciles o tan dramáticas como las de la hiperinflación. Entonces, uno de los problemas centrales no es solamente cómo vencer la inflación, sino que se empieza a convertir en un problema principal cómo salir de la recesión que produce esta lucha dramática, draconiana, salvaje contra la inflación. Y acá tenemos un problema principal, según miran todos los economistas. Es muy difícil pensar en la reactivación económica si no se despeja la cuestión cambiaria y la cuestión monetaria. Vamos a ponerlo en términos muy brutales, muy simples. Vamos a reducir todo a una cuestión. ¿Cuánto vale la plata? ¿Cuánto vale el dinero? ¿Cuánto vale el dinero en términos de cuánto me remuneran por el dinero, la tasa de interés, que es el corazón de la política monetaria? ¿Cuánto valen los pesos con los que nos manejamos? ¿Y cuánto valen esos pesos en relación con la principal divisa con que se maneja el comercio internacional y nos manejamos los argentinos en nuestra vida doméstica? El dólar. ¿Cuánto va a valer el dólar de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser el régimen de acceso al dólar? ¿Cuánto va a valer el dinero? ¿Cuánto va a ser la tasa de interés? ¿Cuál va a ser el costo del dinero? Estas son preguntas principales que el gobierno no termina de resolver y que están abriendo un debate ya no entre los economistas, sino entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el tema es importante? Porque en la medida en que este tema no se despeja, que no sabemos cuánto vale el peso en relación con el dólar y cuánto es el costo del dinero, cuánto es el costo del crédito, cuánto es la tasa de interés respecto de la inflación, en la medida en que no se resuelven estas cuestiones, es muy difícil invertir, es muy difícil apostar al programa, es muy difícil mirar el futuro. En este mismo programa, hace 3 o 4 lunes, Nicolás Dujovne dijo, entre este presente y el futuro hay una pared que nos impide ver. Y esa pared es la incógnita cambiaria y monetaria. Sobre este punto, sobre esta cuestión, que está extraordinariamente ligada a la reactivación, es muy difícil pensar una reactivación si sigue habiendo cepos, si sigue habiendo distintos tipos de cambio, si el peso se sigue deteriorando respecto de la inflación. Sin resolver esta cuestión es muy difícil pensar en una reactivación. Y sin pensar en una reactivación, si no vemos la reactivación como algo probable y cercano, toda la ecuación política en la que se sostiene Milei puede empezar a tambalear. Esta es la cuestión. Y esta cuestión ha desatado un debate muy peligroso, muy inquietante, que terminó de coronarse hoy a la mañana. Hoy ha habido una gran novedad en la vida de la política económica a la que nos vamos a referir ahora. Pero para ver de qué se trata esa novedad tenemos que ir a algunos antecedentes. El primer antecedente lo vamos a buscar el 13 de junio, hace poco tiempo. El 13 de junio el Banco Central emitió este comunicado, que sería la postura oficial, bastante ambigua, no muestra el juego, no dice... No despeja las incógnitas que están planteadas. Dice, el Banco Central contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de su hoja de balance del Banco Central, tal como se refleja en el acuerdo. Está hablando del acuerdo con el fondo. El proceso lo definirán las propias autoridades de Argentina, contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el fondo los parámetros que serán monitoreados sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas. Esto lo firma el Banco Central, es decir, Santiago Bausili, 13 de junio. Poquitos días después, al día siguiente, se conoce el reporte del staff del fondo sobre la 8ª revisión del programa en el que está la Argentina. Y ese reporte del
stand del staff del fondo dice varias cosas muy relevantes. Las mencionamos el lunes pasado acá. Y vamos a insistir. Sin esto es muy difícil entender qué es lo que pasó hoy esta mañana de importante. El gobierno, dice el fondo, va a un esquema de flotación administrada. Es decir, libertad cambiaria con intervenciones del Banco Central. Como Uruguay o como Perú. Bastante claro el fondo. Mucho más claro que el Banco Central. Dice algo más. En una nota al pie de página dice algo importantísimo. Los impuestos se pagarán en pesos. Esto es una definición. Porque si los impuestos se pagan en pesos, es muy difícil pensar una dolarización completa. Si un actor tan importante como el Estado cobra solo en pesos. Quiere decir que el fondo, con esa nota al pie de página, más otras afirmaciones que hace, como la que dijimos recién, Perú-Uruguay, no hay dolarización ahí. Pero refuerza la idea, los impuestos se pagan en pesos, fin de la dolarización de Milei. Dice algo más. Dice, la tasa de interés real negativa, es decir, la tasa de interés con la que se remuneran los pesos por debajo de la inflación, eso fue posible en condiciones muy atípicas o muy anómalas. Entre otras, cepo. Yo, si tengo controlado el tipo de cambio, si tengo vedado el acceso al dólar, puedo darme el gusto o puedo, pensando en los pasivos del Banco Central, bajar la tasa de interés por debajo de la inflación, porque aquel que quiere desprenderse de pesos e ir a comprar dólares tiene el camino cerrado. Pero si se va a levantar el cepo, tengo que subir la tasa de interés y ponerla por encima de la inflación. Es decir, la tasa de interés real tiene que ser positiva. Esto dice que va a suceder. El fondo lo dice. Es mucho más claro que el Banco Central. Dice algo más. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional hace 2 viernes. Hoy los exportadores liquidan sus exportaciones 80% por el dólar oficial, que es un dólar atrasado, por decirlo de alguna manera, y 20% por el contado con liquidación. Los dos se van separando cada vez más. ¿Qué dice el fondo? Antes de fin de junio, es decir, ahora, esta semana, termina ese sistema. Se suspende el blend. No va a haber 2 tipos de cambio para la liquidación de exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que se van a unificar. Quiere decir que habría una devaluación del dólar oficial para que se parezca más al contado con liquidación. Algo parecido. Y dice que va a pasar a fin de junio. Y dice que va a pasar a fin de julio. Otra novedad, se van a empezar a levantar los controles de capitales, es decir, el cepo. Fin de julio, es decir, el mes que viene. Mucho más preciso que lo que dijo el Banco Central, que dice acá no hay fechas. Bueno, obviamente, este comunicado, este reporte del Fondo Monetario, que es un reporte obviamente que se elabora después de conversaciones con las autoridades argentinas, produce un tuit muy largo y un poco desordenado de Luis Caputo, del ministro de Economía, que primero se queja del periodismo. Bueno, es habitual que los políticos se quejen de los periodistas, pero lo más importante es lo que dice al final. No hay ninguna devaluación prevista. El 80-20 se mantiene, es decir, el blend, y el fondo no tiene problema con esto. Y acá una aclaración medio de entrecasa que no se entiende muy bien. Está en el comunicado que acabamos de leer porque viene de antes, cuando estimábamos que la ley podía pasar en marzo. No aclara muy bien de qué ley habla. Viene de antes. Bueno, hay una deficiencia de comunicación o técnica acá para comunicarse. El CROL, es decir, la devaluación de 2% por mes, se mantiene también. Y aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo, que el propio Caputo dijo que se iban a iniciar el jueves en que el Banco Central emitió ese comunicado. Y acá esto es lo más importante. No hemos iniciado la negociación del próximo acuerdo con el fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación.
Esto es del viernes pasado. Hoy a la mañana, Eduardo Feynman y Guillermo Laborda en Radio Mitre le realizan una entrevista muy importante al presidente Javier Milei. Y en esa entrevista, Javier Milei, probablemente después de haber leído, releído y vuelto a leer ese informe del staff del fondo, les dice a Feynman y a Laborda: acá hay un problema con el fondo. Hay un economista en el fondo que es un chileno que pertenece al Foro de San Pablo. Como sabemos, el Foro de San Pablo es una liga, un club de partidos políticos, digamos, de izquierda, que existe desde comienzos de siglo. En realidad fue formado por partidos de oposición, en casi todos los casos, salvo Cuba, cuando se creó. Bueno, Milei dice, en el fondo hay un economista del Foro de San Pablo, es decir, vamos a ponerlo en términos traducibles, un populista, filo-kirchnerista o chavista, que es el que nos está generando problemas. No voy a decir el nombre, averigüen ustedes. ¿De quién está hablando Milei? Nosotros anticipamos esto el lunes pasado. Dijimos, hay un economista chileno, Rodrigo Valdés, con el que Milei tiene problemas. Lo tiene puesto en la mira. Bueno, hoy se despejó o se corroboró esto. Lo tiene puesto en la mira. Y lo identifica como un populista del Foro de San Pablo, lo cual es bastante difícil de entender o de creer. ¿Por qué? Porque Rodrigo Valdés, que es cierto, fue ministro de Bachelet y el socialismo chileno ha pertenecido históricamente al Foro de San Pablo, pero más allá de ese rol que cumplió, era en el gobierno de Bachelet la derecha de un gobierno de izquierda. Valdés es un ortodoxo, lo más alejado que uno podría pensar de un populista. Es un ortodoxo clásico que está en contra de algunas ideas de Milei, como la de la dolarización, como vimos en este informe del staff. Ahora, hoy a la mañana, con esta declaración, Milei le ha declarado la guerra ¿a quién? Al director del departamento, se le llama del hemisferio occidental, es decir, de las Américas, del Fondo Monetario Internacional, que es el responsable directo de la negociación entre la Argentina y ese organismo. ¿Es verdad que en la última reunión que mantuvo Milei con Kristalina Georgieva, que fue en la reunión de Italia hace una semana, la reunión del G7, le pidió a Georgieva, la cabeza de Valdés, que desplace a Valdés en el tema argentino? Esto lo cree alguna gente del gobierno. No sabemos si es porque se lo dijo Milei, porque lo intuyen. Es un rumor que circula dentro del corazón del gobierno. Ahora, una declaración como la que hoy hizo Milei a la mañana, no la hizo siquiera Cristina Kirchner o Máximo Kirchner, siendo disidentes del acuerdo con el fondo de Alberto Fernández, de ir contra una persona con nombre y apellido. Esto abre una nueva etapa en la relación entre la Argentina y el fondo, y habrá que ver qué hace Georgieva con este desafío de Milei. Habrá que ver qué hace Guita Gopinaz, que es la segunda del fondo, es la subdirectora. Las dos, Georgieva y Gopinaz, son las jefas, digamos, de Rodrigo Valdés, que seguramente estará esperando un respaldo por parte de las autoridades del organismo. Ahora, lo más interesante, si no fuera tan interesante lo anterior, es que Milei avanzó más en la idea. Dice, ¿por qué es? ¿Dónde está el pecado de Rodrigo Valdés? Él admitió, toleró, avaló una perversidad del gobierno de Massa. Y esa perversidad fue aumentar la deuda del Banco Central de manera delirante, permitiendo que el Banco Central se convierta en garantía del precio de determinados bonos del Tesoro. Es decir, el Tesoro vende un bono, se lo vende a los bancos.
con la posibilidad de que si el banco en determinado momento se quiere deshacer de ese bono, el Banco Central se lo paga con el precio que dice el bono, no con el precio de mercado. Es decir, me garantizo el precio de ese activo porque el Banco Central adopta como propia la deuda. Eso es una perversidad que llevó adelante el gobierno anterior, de Massa y de Alberto Fernández. Esto lo dice Milei hoy a Feynman y a Willy Laborda. ¿Qué tiene de curioso? Dos cosas. La primera, el que empieza con esas garantías, a tolerar esas garantías, ideadas por el gobierno argentino para que el Tesoro tuviera financiamiento, no fue Rodrigo Valdés. Fue el antecesor de Rodrigo Valdés, un brasileño, Ilan Goldfein, que hoy es presidente del BID. Habrá que ver cómo se pone Goldfein cuando le vayan a pedir plata, porque el gobierno argentino está esperando un crédito del BID para armar un paquete de financiamiento que incluye al fondo, al BID, a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Mundial, cuando Goldfein, que ya debe estar enterado, vea que el gobierno lo acusa de una perversidad o de ser cómplice de una perversidad. ¿De qué gobierno? El gobierno de Massa, del gobierno anterior. Y acá viene lo más curioso de todo lo que dijo Milei. El que tiene que ir a defender la posición de Milei y a decir que el Fondo Monetario Internacional, Georgieva, Rodrigo Valdés, Goldfein, que está en el BID, fueron cómplices de una perversidad de Massa, es Leonardo Matcur. Leonardo Matcur es el representante de la Argentina delante del fondo y era el cerebro de Massa. Era el principal asesor. Massa tenía dos economistas que llevaban adelante su estrategia económica. Uno, Gabriel Rubinstein, y más importante que Rubinstein, en la elaboración que hacía Massa de su política económica, Leo Matcur, que es el que negoció esas perversidades con Goldfein y después con Rodrigo Valdés en Washington. ¿Con qué cara va a ir a defender Matcur la posición del presidente de que el gobierno del que él formaba parte generaba estas perversidades? Acá hay una enorme interrogación que aparece todo el tiempo, y es el misterio de la continuidad incomprensible del gobierno de Milei con el gobierno de Alberto Fernández, pero sobre todo de Massa. Después nos vamos a referir de nuevo a esto. Última curiosidad de todo esto, vamos a ver esta foto. Amigos, ¿quiénes son? Vamos a nombrar primero a este señor, José de Gregorio, un macroeconomista, autor de un gran manual de macroeconomía. Pero nos interesan los otros tres. Ilan Goldfein, el que empezó a tolerar las perversidades denunciadas por Milei. Rodrigo Valdés, a quien Milei señala como el economista chileno del Foro de San Pablo, es decir, poco menos que un chavista. Y Federico Sturzenegger, detrás de estos lentes y la gorra. Amigo de Goldfein, amigo de Gregorio y amigo de Valdés. Esto es una reunión en Chile. ¿Le habrá explicado Sturzenegger a Milei quién es Valdés o le tendrá que explicar Sturzenegger a Valdés quién es Milei? Alguien tendrá que explicarle algo a alguien. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que entramos en un conflicto institucional con el fondo. Y este conflicto toca un cable probablemente de mayor voltaje que, por ejemplo, el conflicto en el que entramos con el gobierno socialista de España. No es lo mismo entrar en una pelea personal con un gobierno que tiene poca incidencia en el manejo económico entre España y la Argentina. Es muy difícil que España, el gobierno español, pueda determinar decisiones de inversión, etcétera, que se toman con otros criterios, que ir a pelearse con el acreedor y con aquel que tiene que convalidar el programa de Caputo. Habrá que ver cómo le cayó a Luis Caputo, si es que estaba enterado de que esto iba a suceder, esta pelea que desató hoy el presidente con el principal interlocutor de la Argentina en el fondo, este mismo Caputo que dijo con el fondo hay buena relación, lo dijo en el tuit del viernes.
Otro problema es qué pasa con la continuidad del masismo. ¿Por qué? Porque está en transportes, está en el área de telecomunicaciones, está en el ENACOM, está en la aduana. Digamos, Massa ha mantenido muchos hombres dentro de este gobierno por elección de este gobierno. Y todo esto nos plantea un problema más amplio, que se empieza a configurar ya sistemáticamente. Uno a veces dice, ¿será lo que estoy viendo? ¿O lo veo yo solo? ¿O estoy mirando con lupa? Cuando los hechos se empiezan a alinear y empiezan a tener cierta repetición, cierta sistematicidad, ya uno ve una tendencia. Y creo que ya hay una tendencia muy clara en el gobierno de Milei de algún problema de cierto desdén, cierto desapego por los problemas de calidad institucional. Ya es ineludible ver eso. Y ya se empieza a ver en el exterior. Hubo una nota muy importante el viernes pasado de Associated Press, una nota de Isabel Debré. Está hablando de que el presidente usa una frase, esta nota ¿a qué se refiere? Centralmente a la postulación de un juez muy sospechado de corrupción como Ariel Lijo para la Corte. E Isabel Debré en el primer párrafo usa una palabra muy dura para Milei. Dice, el año pasado Javier Milei, que hizo campaña como un libertario outsider, electrizó los mítines con sus promesas de destruir a la corrupta élite política de Argentina. Pero el excéntrico economista convertido en presidente ahora enfrenta acusaciones de, esta es la palabra, hipocresía. Esta es una palabra dura, por su nominación a la Corte Suprema. Sigue Isabel Debré en esta nota de Associated Press, lo que hace que su elección de Ariel Lijo, de 55 años, sea tan extraordinaria, no es solo la falta de experiencia del juez en apelaciones o sus escasas publicaciones académicas, sino también el hecho de que ha sido acusado de conspiración, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y ha sido objeto de escrutinio por más violaciones éticas que casi se trata de una regresión masiva. Esta es una declaración de una voz importante en América, que es la de Juan Papier, es el encargado para América de la institución Human Rights Watch, que es una institución muy ligada a los problemas de calidad institucional, derechos humanos, etcétera, que dice que la elección del hijo es una regresión masiva, un esfuerzo por socavar el poder judicial y la lucha contra la corrupción. Esta es la mayor contradicción de Milei, termina diciendo Papier. Es decir, ya hubo una nota de Wall Street Journal sobre el problema del hijo, ahora aparece esta otra nota internacional marcando una contradicción que ellos señalan como hipocresía. Hoy hubo un planteo, probablemente va a ser rechazado, porque ya fue rechazado otro en el Fuero Contencioso Administrativo, de Mujeres para la Justicia, que fueron al Fuero Contencioso Administrativo pidiendo por el tema del hijo desde otro ángulo, que es que se nominen mujeres para la Corte. Pero lo importante es que este problema del hijo, que lo venimos tratando hace tiempo y que tiene estas repercusiones, empieza a hacer juego con otras noticias. Por eso empieza a haber una inquietud por la calidad institucional y por el apego del gobierno a la calidad institucional. Me voy a referir a dos notas. Una de Hugo Alconada. Hugo Alconada Mon en La Nación. Las dos son del diario La Nación. Hugo Alconada publica, con 1000 aclaraciones por parte de la AFIP, etcétera, matices, inflexiones, adversativas, pero dice lo siguiente, acá hubo 3 funcionarios de la AFIP que investigaron, lo digo también muy sintéticamente, sin todas las aclaraciones, 3 funcionarios de la AFIP investigaron en enero al señor del tabaco, denominación que usó el presidente Milei, el dueño de Tabacalera Sarandí, acusado por evasión fiscal. Lo investigaron todo el sector tabacalero, encontraron cantidad de irregularidades, cifras, centenas de millones de dólares de evasión,
y cuando presentaron el informe, de golpe hubo una reestructuración de su oficina en el mes de enero, ya con este gobierno en funciones, y esos 3 funcionarios fueron pasados a un limbo. Inclusive con una reducción salarial porque ya no cobran el plus por la función que tenían. Cuando Alconada pregunta en la FIP qué es lo que pasó, dicen no, son cosas que pasan, son habituales. Nadie se hace cargo de lo que pasó, pero es evidente que hay una sanción por haber metido la nariz donde no tenían que meterla, en el gobierno de Milei, quien había descalificado al señor del tabaco. Hay que recordar que Milei mandó al Congreso un proyecto de ley, o dentro de la ley bases, un articulado respecto de impuestos internos relativos al tabaco que afectaban a Tabacalera Sarandí. La Corte le termina dando la razón al gobierno, pero después misteriosamente ese proyecto fue sacado. Segunda noticia, Hernán Capielo publica que Santiago Caputo, asesor del presidente con un contrato de prestación de servicios en la Secretaría General de la Presidencia, es decir, no es un funcionario, sería un funcionario muy lejano del organigrama administrativo, un asesor contratado, dice Hernán Capielo, le pide la renuncia, nada menos que al segundo de la UIF por haberse metido con Insaurralde y haber convertido a la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, una agencia crucial en la vida del Estado, nada menos que el lavado de dinero estudia, se lo acusa o se lo reemplaza a el segundo de la UIF, que se llama Manuel Tesio, un experto en lavado de dinero, se lo reemplaza por haber convertido a la UIF en querellante en la causa de Insaurralde. Al convertir a la UIF en querellante prácticamente consolida que la que tiene que investigar a Insaurralde es la justicia federal, el juez Kreplak de Lomas de Zamora, y no la justicia provincial, que es a donde quería terminar siendo investigado Insaurralde, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otras cosas por aquellos viajes por Ibiza. ¿Qué pasó con Tesio? El gobierno dice, no, no se fue porque se metió con Insaurralde, se fue porque era un hombre de Massa. Esto dicen algunos voceros dentro del gobierno, porque le pasaba información a Massa. Pero tenemos al segundo de Massa en el Fondo Monetario Internacional y a Tesio se lo echa por pasarle información a Massa. No se entiende cómo es la relación con Massa, si es un aliado o si es un enemigo. Tercera noticia importante. Patricia Bullrich echa a su segundo, que se llama Vicente Ventura Barreiro, acusándolo con detalle de haberse querido meter en una licitación para que la licitación de comida, de provisión de comida en las cárceles, la lleven adelante 15 empresas y no 300 empresas, que era lo que pretendía Bullrich con una licitación muy competitiva. El que le informa a Bullrich de esta pretensión de Ventura Barreiro, el segundo de Bullrich, el secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, estamos hablando del segundo de la UIF, Tesio, ahora el segundo de Seguridad, estamos hablando de cargos muy importantes en la estructura del Estado, de materias muy importantes para un gobierno que viene a combatir la corrupción y a establecer la seguridad. Bullrich lo echa porque el jefe del servicio penitenciario le informa, mire, vino este señor, estando usted en El Salvador, y me vino a decir que ponga un abogado para cobrar las coimas de estas 15 empresas que ponen plata en la política. Bullrich lo echó y lo denunció ante la Oficina Anticorrupción a Ventura Barreiro. ¿Quién es Ventura Barreiro? Mano derecha e izquierda de Cristian Ritondo. Fue su segundo en el Ministerio de Seguridad con María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Trabajó toda la vida al lado de Ritondo. Por supuesto, Ritondo deja trascender en los diarios, yo no lo nombré. Lo nombró Bullrich. Hay que acordarse que Ritondo era el candidato de Bullrich a la gobernación, el que había pensado Bullrich como candidato a la gobernación. Pero hoy es un hombre de Macri, del corazón de Macri. Entonces, cuando Bullrich echa a Ventura Barreiro, le está pegando un tiro por elevación a Ritondo y a Macri en una interna del PRO encarnizada. El gobierno, La Libertad Avanza, Milei miran esto como una pelea ajena, pero que le puede complicar la vida.
Yo creo que el gobierno debería estar muy atento a lo que pasa en la Cámara de Diputados. No vaya a ser que Ritondo se enoje y el jueves empiece a patinar la ley Bases, que ya patina por otras cosas. Diputados que no quieren corregir lo que hizo el Senado en materia de privatizaciones y de impuesto a las ganancias. Una interna despiadada la del PRO, que tiene un punto de fuga el 4 de julio. Bullrich pretende ser la presidenta de la Asamblea del partido. Habrá que ver si en este clima que estamos descubriendo, tan agresivo, le cumplen esa promesa. ¿Cuánto está Milei detrás de la jugada de Bullrich? Se lo debe estar preguntando Macri, se lo debe estar preguntando seguro Ritondo. En todo este panorama se inscribe ahora, y terminamos con esto, el gran escándalo. Y el gran escándalo es que 3 jueces de la Cámara de Casación, el juez Diego Barroeta Beña, Daniel Petrone y un juez muy controvertido, Carlos Máiquez, admitieron una causa paralela que abrió Servini de Cubría con el fiscal Ramiro González hace 2 años para que en la causa Cuadernos el destino o los delitos que puede haber cometido Ángelo Calcaterra, constructor, primo hermano de Mauricio Macri, primo hermano de Jorge Macri, porque siempre se lo menciona a Mauricio en el parentesco solamente. Es importante el parentesco con Jorge Macri, ahora vamos a ver por qué. Estos 3 jueces dicen, no, la verdad que hubo pronunciamientos de primera instancia de la Cámara Federal, de la fiscal del juicio oral, ya esto está por entrar al juicio oral. No, que vuelva todo a Servini de Cubría y se considere que no pagó coimas Calcaterra, que el Calcaterra hacía aportes electorales. No es un delito federal, es más raro que un delito federal, es un delito federal electoral. Y empieza de nuevo la causa. Ahora el fiscal Ple, que es el fiscal de la Cámara de Casación, tendrá que apelar delante de la Corte esto. Vamos a ver cómo lo recibe la Corte. Pero es una aberración que estando ya en el juicio oral, que es donde se deben discutir estas cuestiones, inclusive si fue una cuestión electoral, 3 jueces de la Casación devuelvan el tema a un juez que lo reclamó junto con el fiscal Ramiro González. La jueza Servini de Cubría, que como ustedes saben es muy controvertida. Diego Barroeta Beña y Daniel Petrone vienen de otro problema, porque la Corte hace 2 semanas les acaba de voltear el fallo donde ellos, en contra de los tribunales inferiores, declaraban que era inocente Cristóbal López y Fabián de Sousa, causa que la Corte dio vuelta. Barroeta Beña y Petrone. Máiquez es otro caso, porque Máiquez está decidiendo sobre el primo de Mauricio Macri y de Jorge Macri cuando él fue ministro de María Eugenia Vidal, ministro de Justicia, y cuando su hijo, Juan Bautista Máiquez, forma parte del gobierno de Jorge Macri, es decir, del primo del beneficiado. No tuvo la delicadeza o el gesto de excusarse, Carlos Máiquez. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, ya hay muchos empresarios, yo sé de varios abogados de empresarios involucrados en la causa Cuadernos que dicen, nosotros también queremos ser aportantes electorales y no coimeros, y que nos juzguen por el código electoral. Y por lo menos que empiece todo de nuevo, y nos juzgarán en el 2080, cuando está ese historiador del que hablaba hoy. Otro escándalo que tiene que ver con la calidad de la justicia, en el que está involucrada nuevamente Servini de Cubría, y está involucrado el fiscal Ramiro González, que el año pasado hizo un viaje extraño con 2 colaboradores de Jaime Estiuso, Lucas Nejamquis, muy cercano al gobierno hoy, a Santiago Caputo, y Guillermo Coppola, junto con Ariel Lijo. Viajaron a España en un avión de Messi. ¡Qué curiosidad! Lijo como juez y Ramiro González como fiscal tienen la causa por lavado de dinero en la que está acusada la fundación de Messi y le usan el avión. ¿Habrá algún fiscal que investigue o nadie investiga nada en Comodoro Pi? Estos son los personajes, los funcionarios que el gobierno promueve para la Corte en una especie de darwinismo al revés. El avance
la superación, el éxito de los peores. Interesante, terminamos, una nota de la periodista de Infobae, Patricia Blanco, que detecta una perla. En 2018, un economista da una entrevista a una radio chilena. Está hablando de la causa Cuadernos, que estalló el día anterior. Y dice, la verdad, los que deben ser juzgados son los políticos, que son los que inventan el negocio. Los empresarios son menos culpables. Es lo que decidió la Cámara de Casación. ¿Quién era ese economista? Vamos a escucharlo. Javier Milei. Ellos dicen, no, bueno, los empresarios. Bueno, mira, los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. Entonces, yo creo que las penas sobre los políticos deberían ser muchísimo más fuertes que las del empresario. Esto es lo que pensaron Maíquez, Petrone, Barrueta Beña, y lo dejaron estampado en un fallo escandaloso. Vamos a empezar Odisea hablando del clima económico social de la época con Guillermo Oliveto. Después, Pancho Olivera nos va a contar la trama política y familiar que se esconde detrás del caso que tiene en vilo a todo el país, el de la desaparición de Loan, en Corrientes. Daniel Vilota nos va a contar un nuevo caso donde se cruzan la corrupción política y los seguros. Ocurre en Lomas de Zamora, muy inquietante. Siempre Lomas. Después vamos a traer nuevamente el espejo de la historia y Camila Perochena nos va a explicar por qué. Hay un prócer que parece superar todas las grietas, todas las polarizaciones. Manuel Belgrano. Lo descubre Mitre, pero hasta el día de hoy sigue siendo el favorito de Cristina y de Milei, por ejemplo. Ana Iparraguirre nos va a traer una guía para mirar el jueves un acontecimiento muy importante, de gran tamaño, de la política internacional. El mundo depende de lo que va a pasar el jueves en alguna medida. El primer debate entre Trump y Biden, entre Biden y Trump. Y después quédese al whisky, porque Carola Gil nos descubre al nuevo Marcello Mastroianni de la política, de la vida pública, de la vida empresarial argentina. Daniel Angelici y su nueva condición de galán maduro. Esperanza, fe, todo lo que nos trae Daniel Scioli en más entrevistas. Quédese después de Odisea porque lo va a entrevistar Luis Novarieso. Empezamos Odisea.